Magnus Bienvenidos a Magnus TC, información a su alcance. Buenas tardes, Radio Escuchas. El día de hoy hablaremos de un tema controversial para la sociedad, la corrupción. Primero hablaremos sobre qué es corrupción, como una introducción. La palabra corrupción, dentro de un enfoque social y legal, se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto. En este caso se analizará la corrupción en el sentido político-administrativo. La corrupción, tanto administrativa como política, se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público para conseguir una ventaja ilegítima. Existen varios tipos de corrupción, pero las más comunes son el soborno y el tráfico de influencias. Enseguida pasaremos a una entrevista con la licenciada Leslie Martínez y la socióloga Jimena Hernández. Buenas tardes, licenciada. Como primera pregunta, ¿qué es la corrupción? Hola, buenas tardes. Este fenómeno llamado corrupción constituye una violación de los derechos humanos, ya que generalmente significa una violación del derecho a la igualdad ante la ley y en ocasiones llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Es muy común en estos tiempos escuchar la palabra mordida, ¿no? Efectivamente. Ya que para poder crecer, tener un trabajo o hasta poder quebrantar las reglas, solo se necesita la maravillosa llave del paraíso, el dinero. Ya que si puedes pagar tus estudios o pagar un soborno, ya tienes el mundo a tus pies. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior de sí mismo. Los partidos políticos son vistos como las instituciones más corrompidas en 45 países de los 69 estudiados, según un estudio encargado por la Organización de Transparencia Internacional y presentado en Londres. Según este estudio, los políticos, la policía y el Poder Judicial se llevan los primeros galardones en corrupción. Además, la mordida, la tranza o el chanchullo, dependiendo de donde se viva, ya casi se ha institucionalizado como una forma efectiva de hacer política en nuestro país. Ahora bien, platicaremos con la socióloga Jimena Hernández sobre aquel sociólogo y filósofo francés. Sí, me refiero a Emilio Durkheim y su aporte a las ciencias sociales. Buenas tardes. El principal objetivo de Durkheim estaba basado en estudiar los hechos sociales como objetos, sin juzgarlos de acuerdo con criterios ideológicos. Durkheim se preocupó también por explicar la existencia y naturaleza de los distintos componentes o partes de la sociedad, en términos de la función que ocupan para mantener el equilibrio de la sociedad en su conjunto. Esta forma de pensar se llamó funcionalismo. La importancia de Emile Durkheim como sociólogo radica principalmente en su capacidad para defender la autonomía científica de la sociología y la aplicación del método científico al estudio de los fenómenos sociales. Para Durkheim, la sociedad debe funcionar de acuerdo con ciertos fines, es decir, con determinados modos de actuar, de sentir y de pensar, que son exteriores al individuo e indispensables a su desarrollo social. Para él, debe existir ciertos parámetros que hagan posible entender los hechos sociales, de modo que todo aquello que no se comporta con arreglo a aquellos parámetros es calificado como una patología. De tal manera que lo normal es el orden, y las encargadas de mantener ese orden son las instituciones, pues ellas, de manera científica, no movidas por intereses personales, sino por los intereses estructurales de la institución, tienen el deber y el derecho de mantener el orden social. Para Durkheim, lo más importante es el equilibrio de la sociedad, por lo cual todo aquello que busque romper ese equilibrio debe ser sancionado conforme a las leyes y a las costumbres sociales. Bueno, el funcionalismo fue una teoría que cambió la forma de pensar de las sociedades, así que, ¿nos puede decir cuál fue la principal aportación de Durkheim? La principal aportación metodológica del funcionalismo de Durkheim es su intención de convertir lo social en un objeto de estudio, tal como lo hacen en las ciencias naturales, de tal forma que el objeto de estudio de la sociología sería el hecho social. Emile Durkheim define hecho social como las maneras de obrar, sentir y vivir exteriores al individuo que ejercen un poder coercitivo sobre su conducta orientándola en todo su desarrollo.
Se obtiene de esta clara relación el significado de hecho social por su claro condicionamiento de rasgos y actitudes culturales que influyen en el individuo tanto de forma consciente como de forma inconsciente y que le predisponen a actuar y pensar de una determinada manera. En otras palabras, es hecho social todo un modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo, que es general en todo el ámbito de una sociedad dada y que, al mismo tiempo, tiene una existencia propia independientemente de sus manifestaciones individuales. Entonces, el objeto de estudio en esta ocasión como un problema social será la corrupción en México. Pues, ya que definimos sobre el funcionalismo de Durkheim, qué es un hecho social y qué es corrupción, ya nos podremos concentrar en nuestra verdadera incógnita. ¿Qué tanto, por qué y cómo es afectado México por este hecho llamado corrupción? Así como las fuerzas naturales tienden hacia la entropía, la tendencia a la corrupción es una fuerza presente en la naturaleza humana, que busca siempre ganar transitando por el camino más fácil, de menor esfuerzo y más bajo costo. Nace del mismo impulso básico por sobrevivir, pero distorsionado por la ambición desmedida del poder y el dinero, hasta convertirse en megalomanía. Tiene su raíz en el miedo, en la incertidumbre sobre lo que pueda ser el futuro y la necesidad de buscar seguridad a través del control del medio en que nos desenvolvemos, llevado al extremo del beneficio individual sobre el común, con un enfoque egoísta. La corrupción definitivamente no es algo genético. Ha crecido y se ha fortalecido en México alrededor de la complicidad y las amplias redes que se tejen a partir de esta, propiciada por el miedo social a la violencia de Estado y a la falta de controles sistemáticos que funcionan eficazmente para su definición, su prevención, su detención y una acción efectiva para corregir los incidentes cuando se verifican. La corrupción ha llegado hasta el punto de volverse definitivamente parte del sistema y desarrollar resistencia a cambios que pudieran limitarla efectivamente, degenerando en una guerra sucia contra el pueblo para asegurar salir impune, siendo esta impunidad el distintivo y agravante en México. Frases como "el que tranza no avanza", "Dios, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, yo solito agarro" y otras similares son iconos que reflejan cuán arraigada y aceptada es la cultura de la corrupción en México, hasta convertirse en un acto inconsciente. Y bueno, así concluimos con la entrevista del día de hoy, con la socióloga Jimena Hernández y la licenciada Leslie Martínez. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarnos a este programa y esperamos algún día volver. Bueno, fue agradable y gracias. Luego de aclarar los diversos temas del programa de hoy, llegamos a la conclusión, para finalizar. Como podemos observar, la corrupción es un problema que aqueja constantemente tanto a la población como al desarrollo del propio país, donde vemos que las personas con un rango reconocible abusan de su poder, y esto puede ir desde afectar a un ciudadano hasta afectar a la economía y funcionamiento de México, tanto en el interior como exterior del mismo. Podemos ver cómo esta clase de actos ilegales son pasados por alto e incluso muchas veces ocultados de los ciudadanos, haciendo que esta gente quede impune y llevando al país solo a las ruinas, porque incluso muchas veces las personas contribuimos en estos actos hasta llegar el punto como lo vemos de hoy en día, donde algo así se vuelve normal. En la teoría de Durkheim podemos ver a la sociedad como una institución donde cada parte de esta es vital para poder establecer un orden. Sin embargo, para poder hacer que esto funcione, necesitamos dejar a un lado el interés en el bien propio y enfocarse en un bien colectivo. La forma de erradicar cualquier problema es no seguir fomentándolo. Los ciudadanos somos más que aquellas personas abusivas. El cambio debe empezar con nosotros mismos y exigir a aquellos en rangos mayores cuentas claras. No solo ignorar lo que pasa a nuestro alrededor y volverlo algo común, sino buscar un cambio donde aquellas personas con poder o sin poder que cometan estos actos sean sancionados. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King. Llegamos al final de este programa. Fue un placer como siempre tenerlos hoy aquí en Magnus TC, con su locutor de todos los días, Christian Gil. Eso es todo, amigos. When you see him, look him in the eye, and he won't dare to follow. If you need to, hook him with your eye, till he wiggles and wallows. Sleeps so tight, look like a raven's legs, curled up right, snapping by his head. Takes his eye with a bop on pen, makes nunchuck with his torn off legs.